¿Cómo la manipulación de mi suegra me salvó de un matrimonio tóxico? Yo respondí, entendido. Entonces cancelé el lugar de la boda, citando extorsión como motivo. Pero el depósito no reembolsable estaba todo a su nombre. Tengo 29 años, y hasta hace unas semanas estaba comprometida con Daniel, de 31 años. Al principio, todo parecía perfecto. Él era cariñoso, inteligente, y compartíamos muchos intereses en común. El problema, como descubrí demasiado tarde, no era exactamente él, sino su madre. Mi suegra siempre fue una presencia constante en nuestra relación desde el principio. Al principio, me pareció lindo cómo se preocupaba por su hijo y quería participar en todo. Cuando empezamos a salir en serio, ella se empeñaba en invitarnos a cenar todas las semanas a su casa. Siempre preparaba platos elaborados y se aseguraba de contarme historias de la infancia de Daniel, mostrándome álbumes de fotos antiguos y tratándome como si ya fuera parte de la familia. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar que su participación iba más allá de lo que se consideraría normal. Opinaba sobre todo, desde el restaurante que elegíamos para nuestras citas, hasta la ropa que yo usaba cuando salíamos juntos. Daniel siempre minimizaba estas situaciones, diciendo que era solo su forma de demostrar cariño, y que yo debía intentar entender, porque ella lo había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 15 años. Cuando decidimos casarnos el año pasado, pensé que las cosas mejorarían. Imaginé que ella se pondría feliz de verme oficialmente como parte de la familia, y tal vez se relajaría un poco con el control. Qué equivocada estaba. Desde el momento en que anunciamos el compromiso, Linda se transformó en una especie de organizadora de bodas no solicitada y extremadamente invasiva. Tenía opinión sobre absolutamente todo lo relacionado con la boda. Criticó mi elección de vestido, diciendo que era demasiado simple para una ocasión tan importante. Cuestionó la lista de invitados, sugiriendo que deberíamos cortar a algunos de mis amigos de la universidad para dar cabida a conocidos de ella, con quienes ni Daniel ni yo teníamos contacto regular. Incluso sobre mi trabajo, tenía algo que decir, insinuando que tal vez debería considerar renunciar para dedicarme por completo a ser esposa y futura madre. Daniel siempre me pedía paciencia cuando me quejaba de estas interferencias. Él decía que entendía mi frustración, pero que Linda se había sacrificado mucho por él a lo largo de los años, y que ahora que él estaba formando una familia propia, ella solo intentaba sentirse incluida. Me aseguraba que después de la boda las cosas se calmarían naturalmente, y que ella aprendería a respetar nuestros límites como pareja. La planificación de la boda se fue volviendo cada vez más estresante por estas constantes interferencias. Toda decisión que tomábamos tenía que pasar por el criterio de Linda, y si ella no aprobaba algo, tenía esa habilidad de hacer que Daniel cambiara de opinión a través de conversaciones privadas que tenían cuando yo no estaba presente. Era frustrante ver a mi prometido, un hombre adulto y exitoso profesionalmente, doblegarse constantemente a las voluntades de su madre. El lugar que elegimos para la ceremonia y la recepción fue una de las mayores batallas. Daniel y yo habíamos visitado varios lugares y nos enamoramos de un salón elegante, pero no excesivamente pomposo en el centro de la ciudad. Era perfecto para el tipo de celebración que queríamos. Algo sofisticado, pero al mismo tiempo acogedor e íntimo. Linda lo odió. Ella creía que debíamos elegir un lugar más tradicional, preferiblemente una iglesia seguida de una recepción en un club de campo que ella frecuentaba. Pasamos semanas discutiendo sobre esto. Me mantuve firme en mi posición porque sentía que, si cedía en este punto, estaría sentando un precedente peligroso para nuestro futuro como pareja. Daniel estaba dividido entre apoyar a su prometida y no decepcionar a su madre. Al final llegamos a un compromiso. Mantuvimos el lugar que queríamos, pero acordamos ajustar algunos detalles de la decoración para complacer a Linda. El tema de los contratos fue donde las cosas se complicaron especialmente. Linda insistió en que todos los proveedores debían ser contratados a nombre de Daniel. Ella argumentaba que, tradicionalmente, el hombre debía asumir las responsabilidades financieras de la boda, y que esto demostraría madurez y capacidad de proveer a la familia. En ese momento lo encontré un poco anticuado, pero no vi ningún problema, ya que íbamos a dividir todos los costes de todos modos. Entonces, aproximadamente 3 semanas antes de la boda, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Estábamos teniendo una cena familiar en casa de Linda para finalizar algunos detalles de última hora de la ceremonia. Era un martes por la noche, alrededor de las 8. Daniel estaba en la sala hablando con su tío que había venido a visitarnos, y yo estaba en la cocina ayudando a Linda a servir el postre. Fue en ese momento que ella se acercó a mí con una expresión muy seria en el rostro. Miró hacia la sala para asegurarse de que no nos estaban escuchando, y luego se dirigió a mí en un tono de voz bajo, pero firme. Lo que dijo a continuación es algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Linda me dijo que necesitaba tener una conversación franca conmigo sobre la boda. Explicó que había notado que Daniel se estaba poniendo ansioso y nervioso a medida que se acercaba la fecha, y que ella, como madre, estaba preocupada por el bienestar emocional de su hijo. Según ella, Daniel le había confiado algunas dudas sobre si estaba realmente listo para dar un paso tan importante. Continuó explicando que creía que estas incertidumbres de Daniel eran naturales, pero que podrían resolverse fácilmente si yo demostraba lo mucho que realmente me importaba él y nuestro futuro juntos. Y entonces hizo la propuesta que cambió todo.
Linda sugirió que yo le comprara a Daniel, como regalo de bodas, el coche que él siempre había soñado tener. Era un modelo específico de un sedán de lujo alemán que costaba alrededor de $60,000. Ella dijo que este gesto grandioso sería la prueba definitiva de mi amor y compromiso, y que sin duda eliminaría cualquier duda que él pudiera estar teniendo sobre nuestra boda. Cuando pregunté si eso no sería un regalo excesivamente caro, y si realmente era necesario, Linda se volvió más insistente. Me dijo que si realmente amaba a su hijo, no dudaría en hacer ese sacrificio. Dijo que una esposa debería estar dispuesta a hacer cualquier cosa para garantizar la felicidad de su marido, y que ese era solo el comienzo de los compromisos que tendría que hacer a lo largo de nuestro matrimonio. Su tono se fue volviendo cada vez más intimidante a medida que la conversación continuaba. Dejó claro que si no hacía esto, ella cuestionaría si yo era realmente la mujer adecuada para su hijo. Dijo que tal vez sería mejor posponer la boda hasta que yo estuviera segura de que estaba preparada para ser una esposa dedicada. En ese momento, sentí como si me hubiera caído un rayo. Finalmente entendí que todo esto no era sobre amor o familia. Era sobre control y manipulación. Linda estaba usando el amor que yo sentía por su hijo como un arma para chantajearme emocionalmente. Sabía que yo haría cualquier cosa para mantener nuestra relación y estaba explotando esa vulnerabilidad de forma cruel. Por unos segundos, me quedé completamente en shock, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Entonces, en una mezcla de rabia y determinación que ni yo sabía que poseía, la miré directamente a los ojos y dije simplemente, entendido. No era una señal de acuerdo. Era una declaración de guerra. Pasé el resto de la noche actuando normalmente, participando en las conversaciones y finalizando los detalles de la boda como si nada hubiera pasado. Por dentro, mi mente estaba trabajando intensamente, procesando no solo lo que Linda me había dicho, sino también reevaluando toda nuestra relación familiar y mi relación con Daniel bajo una nueva perspectiva. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé despierta hasta muy tarde reflexionando sobre todo. Me di cuenta de que esa no había sido la primera vez que Linda había intentado manipularme, solo había sido más sutil en las otras ocasiones. Todas aquellas críticas sobre mis elecciones, todas aquellas sugerencias aparentemente inocentes sobre cómo debía comportarme, todas aquellas interferencias en la planificación de la boda, todo era parte de un patrón de control que yo había sido demasiado ingenua para reconocer. Pero lo que más me perturbaba era el papel de Daniel en todo esto. Si él realmente le había confiado dudas sobre nuestra boda a su madre, ¿por qué no había hablado conmigo directamente sobre eso? Si él estaba realmente inseguro, ¿no sería más honesto posponer la boda hasta que resolviéramos esas cuestiones juntos? El hecho de que Linda estuviera usando esas supuestas incertidumbres para chantajearme sugería que o Daniel estaba consciente y era cómplice de la manipulación, o que era más influenciado por su madre de lo que yo había imaginado. A la mañana siguiente, un miércoles, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y curiosamente, me sentía más tranquila y decidida que ansiosa o triste. Tomé mi desayuno normalmente, me arreglé para ir al trabajo y luego comencé a hacer las llamadas más importantes de mi vida. La primera llamada fue al salón donde se llevaría a cabo la ceremonia y la recepción. Le expliqué a la coordinadora que necesitaba cancelar el evento debido a circunstancias imprevistas que yo caractericé como extorsión emocional. Ella se sorprendió, pero fue muy profesional, y me informó sobre los términos de cancelación y los valores que no podrían ser reembolsados. Luego, llamé al servicio de catering, la floristería, el fotógrafo, la banda y todos los demás proveedores. A cada uno de ellos les di la misma explicación: cancelación debido a extorsión emocional, y dejé claro que cualquier cuestión relacionada con los pagos y reembolsos debía dirigirse a Daniel, ya que todos los contratos estaban a su nombre. La cruel belleza de toda la situación estaba en el hecho de que Linda, en su intento de mantener el control tradicional sobre la boda, había insistido en que todos los contratos se hicieran a nombre del prometido. Ella pensó que estaba protegiendo la reputación de la familia y demostrando la responsabilidad financiera de Daniel. Pero en realidad, había creado una situación en la que él sería el único legalmente responsable de todos los costes de la cancelación. Después de hacer todas las llamadas necesarias, le envié un mensaje de texto a Daniel informándole que la boda estaba cancelada y que recibiría llamadas de los proveedores a lo largo del día. No di mayores explicaciones en el mensaje, solo dije que hablaríamos en persona cuando él estuviera listo para tener una conversación honesta sobre nuestra relación. Las reacciones no tardaron en llegar. Daniel comenzó a llamarme insistentemente alrededor de las 10 de la mañana, probablemente después de recibir las primeras llamadas de los proveedores. No contesté ninguna de las llamadas. También comenzó a enviar mensajes de texto cada vez más desesperados, exigiendo explicaciones y acusándome de haberme vuelto loca y de estar destruyendo su vida por motivos que él no podía entender. Linda también entró en escena rápidamente. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de ella que tampoco contesté, seguida de mensajes de voz cada vez más furiosos. En los primeros mensajes, ella intentaba sonar preocupada y maternal, preguntando si yo estaba bien y ofreciendo ayuda para resolver cualquier malentendido. Pero a medida que pasaban las horas, y yo seguía sin responder, su tono cambió por completo. En los últimos mensajes de voz del día,
Linda estaba claramente furiosa. Me acusó de ser una persona vengativa y manipuladora. Dijo que yo había destruido el sueño de una familia entera y amenazó con demandarme por daños morales y financieros. Lo más interesante es que en ningún momento mencionó nuestra conversación de la noche anterior. Aparentemente, ella esperaba que yo nunca le contara a nadie sobre el chantaje emocional. Todas estas llamadas y mensajes los grabé y documenté cuidadosamente. Sabía que eventualmente necesitaría probar mi versión de los hechos, especialmente considerando los valores financieros involucrados en la cancelación de la boda. El total de los depósitos no reembolsables ascendía a aproximadamente 18,000, una cantidad que Daniel tendría que asumir solo debido a la estructura contractual que su propia madre había insistido en crear. Durante los días siguientes, Daniel continuó intentando contactarme. Alternaba entre mensajes airados culpándome por la situación y mensajes más conciliadores intentando concertar una reunión para hablar. Mantuve mi silencio, esperando que él procesara completamente la situación y tal vez comenzara a hacer las preguntas correctas sobre por qué yo había tomado una decisión tan drástica. Linda, por otro lado, escaló sus tácticas. Comenzó a llamarme al trabajo, llegando incluso a aparecer en el edificio de mi empresa una tarde de viernes. La seguridad del edificio no la dejó subir a mi piso, pero dejó recados insistiendo en que yo era una persona terrible que estaba arruinando la vida de una familia entera por capricho. Fue en este punto que decidí romper mi silencio, pero no de la forma en que ellos esperaban. En lugar de responder directamente a las provocaciones o intentar defenderme, elegí un enfoque más estratégico. Sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero quería que sucediera de una forma que dejara claro para todos quiénes eran realmente los manipuladores en esta situación. El sábado siguiente a la cancelación, publiqué una única publicación en mi Facebook. No escribí un texto largo explicando mi versión de los hechos o intentando justificarme. Simplemente compartí una captura de pantalla de la conversación de mensajes, donde Linda había continuado por escrito el chantaje emocional que había comenzado personalmente en su cocina. En los mensajes que ella me había enviado después de la cancelación, Linda había escrito cosas como: «Sabes muy bien lo que tienes que hacer si de verdad amas a mi hijo, y una mujer de verdad no dudaría en hacer ese sacrificio por el hombre que ama». Estos mensajes, cuando se veían fuera del contexto de nuestra conversación particular, no tenían mucho sentido. Pero yo sabía que cualquiera que los leyera haría las preguntas correctas y, eventualmente, la verdad completa saldría a la luz. La reacción en las redes sociales fue inmediata y mucho más intensa de lo que había anticipado. Amigos y familiares comenzaron a comentar y enviar mensajes privados preguntando qué había pasado. Muchas personas que conocían a Linda y a Daniel también comenzaron a compartir sus propias experiencias y observaciones sobre el comportamiento controlador de ella a lo largo de los años. Descubrí que no era la primera persona en ser blanco de las manipulaciones de Linda. Varias exnovias de Daniel aparecieron para contar historias similares de interferencia y chantaje emocional. Una de ellas reveló que Linda le había sugerido que le comprara una motocicleta cara a Daniel, como prueba de su amor. Otra contó que había sido presionada para prestar dinero a la familia en varias ocasiones. Lo que más me impresionó fue descubrir que incluso algunos amigos cercanos de la familia habían notado el patrón de comportamiento manipulador de Linda, pero nunca se habían sentido cómodos para comentar sobre eso. Aparentemente, ella tenía una reputación en la comunidad por ser excesivamente controladora, pero la gente generalmente solo chismorreaba sobre eso en privado, sin nunca confrontar la situación directamente. Daniel finalmente logró hablar conmigo personalmente el lunes siguiente. Apareció en mi apartamento alrededor de las 7 de la tarde, después de descubrir dónde estaba a través de una amiga en común. Estaba visiblemente afectado y exhausto, probablemente porque había pasado el fin de semana lidiando con las repercusiones sociales de mi publicación en Facebook y las reclamaciones financieras de los proveedores cancelados. Nuestra conversación fue larga y emocionalmente intensa. Daniel inicialmente intentó minimizar el comportamiento de su madre, diciendo que ella solo estaba preocupada por nuestra felicidad y que tal vez se había expresado mal. Insistió en que nunca le había pedido que me buscara con esa propuesta y que no sabía que ella había hecho eso. Cuando pregunté sobre las supuestas dudas que él le había confiado a Linda sobre nuestra boda, Daniel se puso a la defensiva. Admitió que había hablado con su madre sobre algunos nerviosismos normales previos a la boda, pero negó haber expresado cualquier incertidumbre real sobre querer casarse conmigo. Según él, Linda había distorsionado completamente lo que él había dicho para justificar su interferencia. El problema es que, incluso aceptando la versión de Daniel sobre su inocencia en la situación, todavía quedaba la cuestión fundamental de por qué él nunca había establecido límites claros con su madre. ¿Por qué permitió que ella interfiriera tanto en nuestra relación y en la planificación de nuestra boda? ¿Por qué siempre me pedía que tuviera paciencia con su comportamiento en lugar de proteger nuestra relación de las interferencias externas? Daniel prometió que hablaría seriamente con Linda y establecería límites firmes sobre su papel en nuestra relación. Dijo que estaba dispuesto a hacer terapia de pareja para trabajar las cuestiones de confianza que habían surgido. Incluso se ofreció a pagar todos los costes de la cancelación, sin responsabilizarme por nada,
reconociendo que la situación había sido causada por el comportamiento de su madre. Por unos días, consideré darle una segunda oportunidad a la relación. Daniel realmente parecía sincero en su arrepentimiento y determinado al hacer los cambios necesarios. Pero entonces Linda hizo algo que eliminó cualquier posibilidad de reconciliación. Comenzó una campaña de difamación contra mí en la comunidad local. Linda esparció rumores de que yo había cancelado la boda porque estaba teniendo una aventura extramatrimonial y que había usado la situación como excusa para humillar a su familia públicamente. También le contó a varias personas que yo había intentado extorsionarla para sacarle dinero y que, al no conseguir lo que quería, decidí vengarme cancelando la boda. Estas mentiras llegaron incluso a mi entorno de trabajo a través de conexiones sociales, y por unos días temí que mi reputación profesional pudiera verse afectada. Fue en ese momento que decidí que necesitaba defenderme de forma más asertiva y documentada. Consulté a un abogado para entender mis opciones legales tanto en relación con la difamación como en relación con los costes de la boda cancelada. El abogado me explicó que Daniel probablemente no tendría éxito si intentaba demandarme por los costes de la cancelación, especialmente considerando que yo tenía evidencias claras del chantaje emocional que había motivado mi decisión. Más importante aún, el abogado me aconsejó documentar todas las mentiras que Linda estaba esparciendo y considerar una acción por difamación si ella continuaba perjudicando mi reputación. Aparentemente, varias personas ya se habían puesto en contacto con testimonios de que ella estaba esparciendo información falsa sobre mí de forma maliciosa. La presión legal y social eventualmente obligó a Linda a retroceder. Sus propios amigos y familiares comenzaron a cuestionar las historias inconsistentes que ella estaba contando, especialmente cuando se comparaban con las evidencias que yo había compartido públicamente. Algunas personas cercanas a ella incluso llegaron a buscarme para disculparse por su comportamiento y expresar apoyo a mi decisión. Daniel se quedó en una posición cada vez más difícil. Se vio obligado a elegir entre defender a su madre y mantener alguna esperanza de reconciliación conmigo. Cuando quedó claro que Linda no iba a parar con los ataques a mi reputación, finalmente tuvo una conversación seria con ella, exigiéndole que se detuviera inmediatamente. Pero para mí, ya era demasiado tarde. El hecho de que Daniel había tardado tanto en defender a su exnovia de los ataques maliciosos de su propia madre demostró que él todavía no había entendido completamente la gravedad de la situación o desarrollado la independencia emocional necesaria para ser un compañero confiable en un matrimonio. Las repercusiones financieras fueron significativas para Daniel y Linda. Además de los $18,000 en depósitos no reembolsables, también tuvieron que lidiar con costes adicionales relacionados con los proveedores que habían comenzado a trabajar en el evento. La floristería, por ejemplo, ya había encargado flores específicas que no podían ser canceladas o revendidas fácilmente. Linda intentó argumentar que yo debía ser responsable de al menos parte de esos costes, ya que había sido mi decisión cancelar la boda. Pero legalmente ella no tenía base para esa argumentación, especialmente considerando que yo podía probar que mi decisión había sido una respuesta directa al intento de extorsión emocional por parte de ella. El impacto social fue quizás incluso más duradero que el financiero. Varias personas en la comunidad cortaron contacto con Linda después de que la verdad sobre su comportamiento saliera a la luz. Incluso algunos parientes cercanos de la familia expresaron desaprobación sobre sus tácticas manipuladoras y se distanciaron de ella por un tiempo. Daniel también enfrentó consecuencias sociales. Muchos amigos en común cuestionaron por qué él había permitido que la situación llegara a ese punto, y por qué no había protegido a su prometida de las interferencias de su madre. Algunas personas comenzaron a verlo como alguien que no tenía suficiente madurez emocional para mantener una relación saludable. Para mí, la experiencia fue simultáneamente traumática y liberadora. Fue doloroso descubrir que el hombre con quien yo planeaba pasar el resto de mi vida no era capaz de proteger nuestra relación de las interferencias externas. Fue humillante ser blanco de una campaña de difamación y tener que defender públicamente mi integridad y mis motivaciones. Pero también fue empoderador darme cuenta de que tenía la fuerza y la determinación necesarias para defenderme cuando mis valores y dignidad eran atacados. Aprendí que el amor verdadero nunca debería estar condicionado a gestos grandiosos o sacrificios financieros, y que cualquier relación que requiera ese tipo de prueba probablemente no es saludable o sostenible a largo plazo. En los meses que siguieron, me centré en reconstruir mi vida y mi confianza. Hice terapia para procesar el trauma emocional de la experiencia y desarrollar estrategias para reconocer señales de manipulación en relaciones futuras. También invertí más tiempo en amistades y actividades que me brindaban alegría y realización personal. Daniel intentó restablecer contacto algunas veces a lo largo del primer año después de la cancelación. Me mandó mensajes en cumpleaños y festividades, a veces intentando retomar nuestra amistad, o al menos tener una conversación final para cerrar las cosas de forma más positiva. Yo nunca respondí a esos intentos porque sentía que no había nada más que decir entre nosotros. Linda, por lo que sé a través de conocidos en común, nunca se recuperó completamente del daño a su reputación social. Se volvió más recluida y paranoica, aparentemente convencida de que la gente estaba constantemente hablando de ella y juzgando sus acciones pasadas. Algunos parientes cercanos intentaron intervenir y sugerirle que buscara ayuda profesional para lidiar con sus tendencias controladoras,
pero ella se negó a reconocer que había algún problema con su comportamiento. Hoy, casi 2 años después, puedo decir que tomar aquella decisión drástica fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Sí, fue doloroso y traumático en el momento, pero me libró de una vida entera de manipulación y control emocional. Aprendí que a veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias para proteger nuestra salud mental y bienestar. La experiencia también me enseñó mucho sobre la importancia de establecer límites claros en las relaciones y no aceptar comportamientos tóxicos en nombre del amor o de la armonía familiar. Descubrí que tengo mucha más fuerza e independencia de lo que imaginaba, y que soy capaz de tomar decisiones difíciles cuando mis valores fundamentales están siendo amenazados. Actualmente, estoy en una relación nueva y mucho más saludable con alguien que entiende la importancia de proteger nuestra relación de interferencias externas y que valora la comunicación honesta y directa. Curiosamente, una de las primeras conversaciones serias que tuvimos fue sobre límites familiares y cómo manejaríamos situaciones de conflicto que involucren a parientes. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías diferente? Deja tu comentario.